de tantos amigos que se comprometieron con la transformación de la sociedad. El primero, evidentemente, es Camilo, que he podido conocer durante más de 10 años, en el cual he podido ir en varias partes del mundo, en Europa, en América Latina y evidentemente aquí en Colombia. Y por eso sí, siempre para mí, Colombia queda como un recuerdo fundamental de la enseñanza que yo he podido llevar de este país sobre lo que es una realidad de conflictos sociales, lo que es el compromiso de tantos y tantos que han perdido eventualmente aún su vida, y de una lucha que siempre empieza de nuevo con nuevos actores y con nueva esperanza. Así, la cuestión que evidentemente todo el mundo se pregunta en este tiempo es ¿qué va a pasar después de las negociaciones de paz? ¿Cómo reconstruir una sociedad el día que terminamos con el conflicto armado? Y sabemos muy bien que el fin del conflicto armado no significa necesariamente la paz social en particular, y que en este sentido la pregunta fundamental es saber qué vamos a hacer después del fin del conflicto armado. Y es por eso que es tan importante reflexionar sobre la situación del país, sobre el tiempo que estamos viviendo y sobre el futuro que se puede construir. Es importante saber que evidentemente Colombia vive muchos procesos que se viven en el mundo entero, pero también vive procesos específicos. Estamos en una sociedad de evolución. No estamos en la Colombia de hace 50 años. Estamos frente a una sociedad realmente que ha cambiado, donde, como en el resto de América Latina, hubo un aumento importante, especialmente en los últimos años, de una clase media urbana, y aquí Medellín es realmente un ejemplo en este sentido, que transforma evidentemente no solamente las estructuras de la sociedad, sino también su cultura. No estamos en un país totalmente industrializado, estamos en un país extremadamente diversificado, donde el proceso industrial ha sido muy importante, en particular en este estado, pero que no significa que estamos frente a una sociedad industrial. Y así, el pensamiento, el análisis de este tipo de sociedad debe corresponder a la realidad. Estamos también frente a un campo en plena evolución. En el campo no solamente hay campesinos, no solamente hay indígenas, hay artesanos, hay otras actividades, y estamos en este gran conflicto frente al extractivismo y a la minería, que es una de las metas actualmente del capitalismo mundial, frente al agotamiento de los recursos naturales. Y así estamos también en el campo frente a este tipo de nuevas luchas, de nuevas resistencias, frente a un proyecto global, no solamente en América Latina, sino también en África, en Asia. Así son todas las realidades que estamos viviendo en una sociedad como aquí.
Estamos también, como en todo el mundo, frente a una juventud que tiene al mismo tiempo muchas aspiraciones nuevas y con derechos, pero también con dificultades de poder encontrar eventualmente un lugar en la sociedad. Y todo eso hace que no podemos pensar de la misma manera que hace 50 años. Y por eso es tan importante para la izquierda de renovar no solamente su discurso, sino también su análisis y de repensar las metas de la sociedad para ver cuál tipo de estrategia desarrollar en el futuro. Es un desafío que existe evidentemente en el mundo entero, pero en Colombia de manera muy particular, porque si se termina el proceso de paz de manera positiva, y ojalá que lo vivamos así este año, evidentemente la pregunta fundamental es ¿qué reconstruir? ¿Cómo reconstruir? ¿Con cuáles actores reconstruir? Y eso exige precisamente el papel de los intelectuales. De verdad, los intelectuales no son este grupo iluminado que tiene todas las respuestas de que tiene que enseñar al pueblo lo que se debe hacer. No. Pero la responsabilidad de los intelectuales es de dar y de construir los instrumentos de análisis que las clases sociales que son excluidas de la sociedad pueden utilizar para su lucha social. Y es por eso que es tan importante, al momento crucial de la evolución de la sociedad colombiana, de construir estos instrumentos en función de un análisis que tiene en cuenta la situación nueva y que no solamente repite el mismo tipo de discurso que se ha construido en el pasado. De verdad, si todos estamos, me parece, de acuerdo sobre la necesidad del proceso de paz, y todos estamos esperando que este proceso va a llegar a un cierto acuerdo, que es la cosa fundamental para la sociedad, no debemos ser ingenuos. No es el fin de la lucha de clases. Evidentemente, esta lucha va a continuar, esperamos de otra manera, pero no es el fin. Evidentemente, las clases dominantes van a tratar de dar la impresión que ahora el país es, si se termina con la lucha armada, el país va a ser un Eldorado, va a ser un país perfecto, ya casi todo, porque todos los problemas son resueltos con el proceso de negociación de paz, lo que no es verdad. De hecho, cuando se ve la historia social de Colombia, se ve que Colombia tiene tal vez la burguesía, para dar un nombre, es una clase social evidentemente muy diversificada con toda la historia del país, pero la burguesía tal vez la más inteligente y la más culta de todo el continente latinoamericano, pero también la más cínica, que ha podido en toda la historia aprovechar precisamente de todos los ciclos de la historia para continuar y reproducir su hegemonía en la sociedad. Desde el tiempo del fin de la colonización hasta el tiempo de los periodos de regímenes liberales, de transformación de la actividad económica, de la industrialización de una parte del país, siempre ha podido este grupo dominante reproducir su hegemonía. Hegemonía en el sentido gramsciano de la palabra, es decir, no solamente su poder
económico, su poder físico, su poder político, pero también su poder cultural. De introducir, de promover la cultura de ellos como la cultura. Y también ha podido aprovechar de manera muy inteligente de todos los otros aspectos de la evolución de la sociedad de Colombia, hasta el narcotráfico, hasta la lucha armada. Y evidentemente no podemos pensar que no va a aprovechar de los procesos de paz, como también un mecanismo de reproducción de su hegemonía en la sociedad. Así no es el fin de las luchas. Vamos a tener evidentemente una continuación de la lucha social, pero de otra manera. Y precisamente es eso que exige nuevos instrumentos de análisis y de pensamiento. Como lo he dicho, para no solamente repetir el discurso habitual. ¿Qué es la realidad actualmente de Colombia? ¿Con cuáles instrumentos debemos analizar? ¿Y cuáles son las metas que se puede pensar para el futuro? Así, para repensar el futuro, pienso que debemos seguir un método relativamente simple. A veces los intelectuales complican las cosas, ¿no? Hay todo un discurso teórico, intelectual, que finalmente el pueblo no entiende, y a veces algunos intelectuales se complacen a todo un discurso con muchas citas y que finalmente no es muy operacional. Yo pienso que debemos ser simples, no para simplificar la realidad, pero para tener los instrumentos adecuados. Y por eso primero pensar a una meta. ¿Cuál es la meta de la sociedad? Y la meta en función de la realidad existente, en función del proceso de paz, pero en función también de toda la transformación, por ejemplo, de la relación con la naturaleza, el problema del clima hoy día. Todos esos son elementos que deben entrar en la construcción de la meta. ¿Para qué estamos luchando? ¿Para qué tipo de sociedad? Después, evidentemente, de la meta debemos saber qué aplicaciones, porque se puede desarrollar todo un discurso bastante abstracto, bastante utópico, pero el problema es de construir la sociedad, así como construir, como aterrizar de las metas que podemos definir de manera teórica. Debemos definirlos de manera teórica, porque sabemos que sin teoría no hay revolución. Así, aplicar cuáles son las aplicaciones. Después, para ser concreto y práctico, que es lo que vamos a tratar de desarrollar un poco en estos minutos, ¿cuáles tipos de transición? Porque no podemos esperar que las cosas se transformen de un día a otro. No podemos pedir a Venezuela de cerrar todos los pozos de petróleo, a pesar que eso contribuye a la destrucción de la naturaleza, de cerrar todos esos pozos mañana. Ni tampoco podemos pedir a Evo Morales de cerrar todas las minas de Bolivia mañana. Pero sí podemos exigir de nuestros gobiernos medidas de transición. Es decir, cómo pasar de un modelo a otro modelo. Y eso sí es práctico. Significa políticas muy concretas. Y finalmente, debemos pensar en los actores. ¿Cuáles son los actores que van a poder realizar una transformación de la sociedad?
actores sociales, actores políticos. Y en función de estas grandes líneas, de construir una meta, de tratar de ver cómo eso se puede concretizar, de ver cuáles políticas de transición se puede realizar y cuáles son los actores que van a poder realizar con una nueva conciencia social el proceso, son los diferentes aspectos de lo que se puede construir después del proceso de paz. Y en este sentido, se puede pensar primero a la meta. ¿Cuál tipo de sociedad tenemos? No es un desafío solamente para Colombia, es un desafío mundial. Y estamos frente a situaciones absolutamente concretas que nos obligan a pensar de otra manera. La crisis que estamos viviendo, especialmente la crisis financiera monetaria de los años 2008-2009, que está teniendo todavía muchas consecuencias hoy, no solamente en los países del norte, pero ya que está viniendo a los países latinoamericanos, porque los 10 o 15 años de alta ganancia por el precio del petróleo, de los productos mineros, de algunos productos agrícolas, etcétera, ya se terminó. Ya entramos aquí en el continente, también en África, con esta nueva situación. Esta crisis es una crisis fundamental. No se trata solamente de la crisis habitual de sobreproducción o de subconsumo del sistema capitalista. Estas crisis que desde el siglo XVIII el capitalismo ha conocido y realmente ha podido resolver por varios medios, incluyendo la guerra. Estamos frente a una crisis mucho más fundamental. No solamente es una crisis dentro del sistema, es una crisis del sistema. Y varios hablan ya, como Samir Amin, del capitalismo senil, o Wallenstein, que anuncia ya que estamos frente al fin del capitalismo. Estamos entrando en el periodo donde se va a cerrar la paréntesis que ha significado el capitalismo en la historia de la humanidad. Y la diferencia entre la gran crisis que hemos conocido, que la humanidad ha conocido en los años 30, que fue una crisis económica, una crisis financiera, pero económica, muy fundamental. La diferencia es que estamos frente a otras crisis. La crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis energética, la crisis climática, que todas tienen el mismo origen, es decir, la lógica del capitalismo, que está al origen de estas crisis. No son solamente fenómenos puramente naturales, son fenómenos construidos en función de la lógica del capital. Y en la conjunción de estas crisis, finalmente lleva a lo que algunos llaman una crisis de civilización. Es una crisis del modelo de desarrollo humano, que está llegando a realmente límites que no podemos alcanzar. Si tomamos, por ejemplo, el asunto de la relación con la naturaleza, vemos que estamos destruyendo mucho más de la naturaleza que la capacidad de la naturaleza de regenerarse. Ya estamos a un momento
que necesitamos un planeta y medio para poder reconstruir los procesos naturales de regeneración de la madre tierra. Y si todo el mundo consumía como los Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas. Y el problema es que solamente tenemos uno. Estamos frente a límites. Y lo mismo estamos desarrollando una economía que podemos llamar de tipo sacrificial. Es decir, sacrificando millones de personas para un bien futuro. En China, hoy, hay cada año 1.200.000 personas que mueren de la contaminación del aire, sin hablar de la contaminación de las aguas. ¿Por qué? Porque el modelo es tal que para desarrollar las fuerzas productivas, para hacer de China una gran potencia mundial, se necesita la producción de carbón, la producción de industrias contaminantes, etc., que finalmente sacrifican millones de personas para hacer de China la potencia futura. Es la misma lógica que los sacrificios humanos de los mayas o de los aztecas, donde se sacrificaban personas humanas, generalmente prisioneros de guerra, a la dios o la diosa de la fertilidad para pedir una buena cosecha durante el año que viene. Se sacrifican vidas para un bien futuro. Evidentemente es bastante diferente hoy en dimensiones, pero sí, la lógica de los límites ahora, o de lo que Noemi Klein llama la economía del caos, está llegando a límites, hasta el punto que no podemos más pensar solamente en regular el sistema, como se ha pensado después de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, con Keynes, con el economista inglés Keynes, el keynesianismo, que vino a la conclusión que sí, evidentemente el mercado no se autorregula, necesitamos entidades para regular el mercado, y eso es el Estado, y hoy día también las grandes organizaciones internacionales. Yo fui miembro de la Comisión Stiglitz en Naciones Unidas sobre la crisis financiera y monetaria mundial. Y la conclusión de esta comisión fue que sí se debe regular el mercado de manera muy radical, terminar con los paraísos fiscales, reformar el Banco Mundial, reformar el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero siempre en esta comisión he dicho, bueno, muy bien, todo eso sí es necesario, pero no basta. Estamos frente a una crisis tan fundamental que no basta solamente regular el sistema, necesitamos encontrar alternativas, otro modelo de desarrollo, construir otro paradigma. Y este paradigma es lo que he tratado de explicar en el pequeño libro que he publicado aquí ahora en Colombia, de manera muy simpática, muy bien, con una portada excelente. Es el bien común de la humanidad, pero no importa el título, lo que importa es el contenido. Podemos llamarlo el bien común de la humanidad, podemos llamarlo el summa causa y el buen vivir, podemos llamarlo el socialismo del siglo XXI o el ecosocialismo, no importa, pero sí qué significa, cuál es el contenido. Cuando hablamos del bien común, la primera cosa a la cual estamos pensando son los bienes comunes. Como el capitalismo en su historia, en su desarrollo, ha destruido poco a poco todos los bienes comunes.
los commons, como se decía en Inglaterra, la destrucción de los commons, de la tierra que era colectiva a los campesinos. Se destruyó el enclosure, es decir, el hecho que se constituyeron propiedades privadas de la tierra común era considerada como una tierra perdida. Se debía realmente privatizar todo para justamente crear un nuevo tipo de desarrollo, y eso fue el nacimiento de las clases sociales del capital. Y así, recuperar, después, todo el periodo neoliberal, justamente ha privatizado los servicios públicos y los bienes comunes. Y la ventaja de los regímenes progresistas en América Latina es precisamente de reconstruir el Estado para también reconstruir los bienes comunes, los servicios públicos. Y en el mundo entero tenemos ahora luchas para los bienes comunes, en todos los dominios, desde evidentemente el seguro social hasta la protección de bosques y otros aspectos similares. Es un primer nivel. Recuperar los bienes comunes, recuperar los servicios públicos y realmente crear una nueva cultura después de la destrucción neoliberal que afectó el mundo entero y que en muchas partes del mundo todavía está vigente. Es el caso, por ejemplo, de Europa, de la Comunidad Europea, que no ve otras maneras de salir de la crisis que de incrementar las medidas neoliberales de privatización y de destrucción de lo que son los bienes comunes. El segundo nivel es el nivel de lo que podemos llamar el bien común. El bien común frente al bien individual. Y ya es una idea muy antigua, ya Aristóteles estaba hablando del bien común, es decir, decisiones que se deben tomar no en función del interés de una persona o de algunas personas, sino en función del interés de la comunidad. De verdad, como lo he dicho en Bogotá ya, Aristóteles era bastante neoliberal, porque decía en sus escritos que sí, el bien común existe y debemos respetarlo, pero lo menos posible, lo menos posible. Y eso fue desarrollado por Tomás de Aquino, cuando él se basó sobre Aristóteles para construir una doctrina social. Y la doctrina social de la Iglesia, la doctrina clásica de la Iglesia, está basada sobre eso, defender el bien común. Y por eso la doctrina social de la Iglesia clásica es criticar el capitalismo, porque el capitalismo no respeta el bien común. Y los efectos negativos son muy importantes. Sin embargo, como lo diré después, contrario a la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia se queda en un análisis de sociedad que no es un análisis de clase, sino un análisis de capas sociales que existen, y todo el mundo debe, en su lugar, construir el bien común, lo que significa que no se reconoce la lucha de clases, sino que se pide que todo el mundo contribuye al bien común, sin hacer un análisis de estructura de la sociedad, analizando solamente la sociedad en términos de capas sociales y pidiendo a cada capa social de hacer lo que se necesita para
construir el bien común, lo que significa finalmente la reproducción de la dominación de clases. Vamos a regresar a eso cuando hablaré un poco más de la teología de la liberación. Así, primer nivel, los bienes comunes. Cómo reconstruir los bienes comunes. Segundo nivel, el bien común frente al bien individual. Y un tercer nivel, estoy viendo en este librito, es el nivel del bien común de la humanidad, que finalmente es la promoción de la vida frente a un sistema de muerte. El capitalismo, si tomamos las categorías de un economista alemán que ha describido el capitalismo diciendo que el capitalismo es a la vez destructor y creador. Destructor de las estructuras sociales del pasado para reconstruir un nuevo modo de producción mucho más eficaz. Y así ha ido siempre en toda la historia del capitalismo los dos aspectos. Pero podríamos decir que hoy el aspecto destructor es mucho más grande que el aspecto constructor. Y que en este sentido el capitalismo ha terminado su papel histórico reconocido por Marx. Como he dicho, no hubo ningún sistema en la historia del mundo que ha podido producir tantos bienes y servicios, a condición que no miramos demasiado a las condiciones de la producción de estos bienes y servicios. Y así podemos decir si el capitalismo está a un momento, ha llegado a un momento, que su carácter destructor, especialmente de la naturaleza, pero también de los seres humanos, es tan importante que el carácter constructor que ha tenido está desapareciendo siempre más de la tierra actual. Y en este sentido la necesidad es de recrear una meta que sea una meta de la vida. ¿Cómo crear la posibilidad de la vida? ¿Cómo terminar con esta lógica de muerte que está destruyendo el planeta y el género humano? Y por eso sí se necesita un nuevo paradigma, es decir, una nueva orientación fundamental de lo que es la sociedad que queremos construir. Eso es la meta. Construir el bien común de la humanidad como principio de vida frente a un principio de muerte. Sin embargo, eso puede parecer muy bello, pero muy teórico, muy utópico. Y es por eso que debemos llegar a un segundo aspecto, que es cómo aterrizar. ¿Cómo poner eso en práctica? ¿Qué significa la práctica concreta de realizar esta meta del bien común de la humanidad o de suma cosa y de contribuir, etc.? Como paradigma opuesto al paradigma del capitalismo, no solamente como sistema económico, sino también como sistema económico, político y cultural. Para realizar eso, para pensar eso, pienso que también es bastante simple, no debemos complexificar la realidad. Toda sociedad necesita, para vivir y reproducirse, cuatro cosas, cuatro ejes de la reproducción social. Que sea una sociedad de tribu, una tribu,
o que sea una sociedad industrializada. Todas las sociedades deben, primero, como se ha dicho, se ha leído al principio, relacionarse con la naturaleza. No hay posibilidad de vivir sin la naturaleza. Es un primer eje. Segundo, toda sociedad debe producir la base material de su vida, es decir, la economía. No hay vida sin una base material, ni vida física, ni vida cultural, ni vida espiritual. Así como construir la base material de la vida, que va a orientar toda la manera como se va a construir, no solamente el sistema económico, también el sistema político y también el sistema cultural. Tercero, para realizar eso se necesita una organización colectiva. No son los individuos que pueden realizar todo eso. Es una labor colectiva, que sea social o política. Es el tercer eje. El cuarto, que es realmente la especificidad del género humano, es precisamente la posibilidad que tiene el género humano de leer su realidad, de interpretar su realidad, de adelantar lo que se puede construir en el futuro de la realidad, es decir, la cultura. Eso es el cuarto eje que existe en todas las sociedades. Y así, si hablamos del bien común de la humanidad como un principio general fundamental de la vida frente a la muerte, para aterrizar, para concretizar, debemos ver cómo se puede realizar en los cuatro ejes. ¿Cómo realizar eso en los cuatro ejes de la relación con la naturaleza, de la producción material de la vida, de la organización colectiva de la cultura? Si tomamos el primer aspecto, la relación con la naturaleza. ¿Cuál es la orientación fundamental del capitalismo frente a la relación con la naturaleza? Es la explotación. La naturaleza es un recurso natural. No dicen riqueza natural, un recurso natural. Y un recurso natural, o como dicen los anglosajones, una commodity, es decir, un recurso natural que significa finalmente la transformación de la naturaleza en mercancía y la explotación. Y el problema es cómo pasar del principio de la explotación al principio del respeto de la naturaleza como fuente de vida, fuente de toda vida, de vida física, de vida cultural, de vida espiritual. Porque frente a la lógica del capitalismo, que tiene dos aspectos. Primero, el capital es el motor de la economía y por eso necesita ganancias para el proceso de acumulación. Y si no acumula, no significa nada, no significa que la economía no funciona. El capital como motor de la economía. Y por eso necesita ganancias, y para tener ganancias debe transformar toda la realidad en mercancía, y también la naturaleza. Y es por eso que la naturaleza es un recurso natural. ¿Y cómo pasar al respeto de la naturaleza? No es de tocar la naturaleza sin tocarla, pero es una relación con la naturaleza que tiene en cuenta todo lo que es la naturaleza. Todo es que la riqueza natural, que puede servir
al desarrollo humano o al desarrollo también de todo el planeta, pero que puede ser también totalmente destruido por la lógica del capitalismo. La segunda lógica del capitalismo, después de la ganancia para acumular, es la ignorancia de las externalidades. Las externalidades, en términos económicos, es todo lo que es externo al mercado. Y en nuestro caso son los daños ecológicos y los daños sociales. Es externo a la lógica del funcionamiento del mercado, porque no es el mercado que paga los daños, es la naturaleza, son los seres humanos, son las comunidades, son los individuos, pero no el capital, no el mercado. Y con estos dos principios se agotan las posibilidades de la naturaleza en función de la lógica de la ganancia y en función de la ignorancia de los daños ecológicos. Sí, es un primer principio, pasar de la extracción o de la explotación a la expresión. Y eso sí se acepta de manera universal como principio, va a tener muchas consecuencias prácticas. No se puede aceptar más que las riquezas naturales sean propiedad privada, ni de individuos ni de corporaciones. Son precisamente una parte del patrimonio común de la humanidad. No se puede aceptar más que se destruyen los ambientes naturales para una producción justamente privada, la privatización de las selvas, etc. Si tomamos el ejemplo de la selva amazónica, he hecho un pequeño estudio sobre eso últimamente. La selva amazónica es un lugar absolutamente único, y ahora que las selvas de Asia, de Indonesia y de Malasia han sido totalmente destruidas por la extensión de la palma africana y del eucalipto, que en África hay una nueva ola de explotación de la selva del Congo en particular, después de las guerras que hemos conocido los últimos 10 años. La selva amazónica tiene un papel fundamental para la regulación del clima de toda América del Sur y tiene papeles también más internacionales. Y lo que estamos viviendo ahora es una destrucción sistemática de la selva amazónica por todos los países que tienen un pedazo de la selva en su territorio. Al occidente es la explotación del petróleo, desde Colombia hasta Bolivia. Al oeste, al este es más la explotación minera, en particular en Brasil. Del sur es la penetración de los monocultivos de soya, de palma africana, etc. En el centro es la explotación de la madera, legal o ilegal. Es el desarrollo de las empresas hidroeléctricas que destruyen millares y millares de hectáreas de la selva. Y el resultado es que la FAO dice, si se continúa así, dentro de 40 años no hay más selva amazónica, solamente una sabana con algunos bosques. El año pasado solamente en Brasil se destruyó una superficie igual a 21 veces Bélgica. Si todo el mundo tiene buenas razones, todos los países, para explotar la selva amazónica, los países capitalistas
socialistas por la ganancia del capital. Los países que se dicen progresistas para financiar el Estado que va a tener programas sociales. Pero de toda manera, el resultado es el mismo, esta destrucción de la naturaleza. Y es por eso que sí debemos pensar justamente a maneras concretas de transformar este tipo de relación. Ya Carlos Marx había dicho que el desequilibrio del metabolismo significa intercambio material, entre los seres humanos y la naturaleza era muy grave y venía de la diferencia de lógica entre la reproducción del capital, del ritmo de reproducción del capital y el ritmo de reproducción de la naturaleza. Y toda la política económica está orientada por el ritmo de reproducción del capital y no teniendo en cuenta el ritmo de reproducción de la naturaleza, lo que significa contradicción, con efectos, decía Marx, que podrían ser muy graves. Claro, Marx no podía prever la crisis climática como la tenemos ahora, pero ya había establecido la base teórica de lo que podemos llamar hoy, como Hugo Chávez lo ha dicho, un ecosocialismo. Pero el problema es que los autores marxistas no se interesaron mucho en esta parte del escrito de Marx, que no lo ha desarrollado tampoco mucho, porque se interesaron más a la transformación de las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción. Y los países socialistas no cambiaron esta actitud frente a la naturaleza, porque continuaron con la idea del progreso, que es un progreso lineal sobre un planeta inagotable, que era toda el fruto de la absorción de la modernidad por la lógica del capitalismo. Y continuaron. Y no hubo en los países socialistas, o muy poco, una discusión sobre este problema de la relación con la naturaleza. Hemos visto que los países socialistas de Europa, o hoy día en el Vietnam, en China, etc., la destrucción de la naturaleza es una cosa tremenda, sin discusión. Así sí debemos repensar la relación con la naturaleza. ¿Cómo reconstruir una relación con la naturaleza que permite a la naturaleza de regenerarse? No como algunos ecologistas, tal vez un poco fundamentalistas, que pretenden que no se puede tocar nada de la naturaleza, no. Sino una relación que se construye, Marx lo decía también, la única manera de restablecer el equilibrio del metabolismo entre la tierra y los seres humanos es la construcción del socialismo. Pero claro, un socialismo que tiene eso en cuenta, no como fue realizado en experiencias socialistas que han tenido sus logros evidentemente, pero que en este sentido fueron totalmente un fracaso. Y podemos continuar así, sobre las aplicaciones de este principio. El segundo ejemplo es la producción material de la vida, la base de la vida. El principio del capitalismo, que ha sido muy eficaz para producir bienes y servicios, es precisamente de privilegiar el valor de cambio. Los análisis de Marx, ahí está la distinción entre el valor de uso y el valor de cambio. Cada realidad tiene
dos aspectos. El valor de uso es que cuando tengo sed, el agua es para mí un valor de uso. Cuando la pongo en una botella y la vendo, tiene un valor de cambio. No decimos que el valor de cambio debe desaparecer, no, pero no puede tener el primer lugar. Por el capital existe un solo valor, el valor de cambio. El valor de uso no importa. El valor de uso es secundario. Existe a condición que produce un valor de cambio. Y a veces también, muchas veces, se producen cosas totalmente inútiles que no tienen ninguna utilidad para la utilización y el bienestar de los seres humanos o del resto de la creación de entes vivas, pero sí producen un valor de cambio. Y toda la publicidad precisamente es para crear la necesidad de bienes que muchas veces no son absolutamente necesarios para el bienestar, pero que producen valor de cambio. O de producir, por ejemplo, armamento que nunca va a ser utilizado, ojalá, pero que es pagado, que es también una manera de transferir el capital colectivo al capital privado. Son los estados que pagan el gran parte de los armamentos. Así, toda esta lógica está totalmente desviada del bienestar humano. Porque el primer valor, el único valor, y se habla de la bolsa de valores, el único valor es el valor de cambio. Todo el problema es de ver cómo podemos pasar de la prioridad del valor de cambio a la prioridad del valor de uso como principio fundamental. Eso es una revolución, porque no es solamente el valor en sí mismo, pero el valor de cambio necesita la propiedad privada de los medios de producción. Y la propiedad privada de los medios de producción necesita un Estado que garantiza el derecho a la propiedad privada. Así, cuando decimos pasar del valor de uso del valor de cambio al valor de uso, eso significa una transformación de todo el sistema económico. Y de nuevo eso tiene aplicaciones muy claras. No se puede aceptar, por ejemplo, la dominación del sistema financiero mundial. No se puede aceptar la existencia de paraísos fiscales, donde por lo menos un tercio de la riqueza mundial se invierte para escapar a la fiscalidad o para justamente reciclar el dinero criminal, del narcotráfico, de la venta de armas, de la prostitución, etc. Ustedes podrían decir, sí, pero todo eso es muy bueno, pero es muy teórico. ¿Quién va a imponer estas reglas? Pero estas reglas, o reglas similares, pero contrarias, existen ya. La Organización Mundial de Comercio exige de todos los miembros, que casi son todos los países del mundo, de respetar el libre comercio. Y hay una corte interna sin apelo contra los países que no respetan la libertad del comercio. Y la libertad del comercio en una economía capitalista, que no es una economía con igualdad, significa el poder de los más poderosos. Significa la relación entre el tiburón y las sardinas. Sí, existe un tribunal sin apelo que exige que todos los países respetan las leyes del libre mercado, del capitalismo. ¿Por qué no podemos pensar que también un día en una organización internacional existen leyes o orientaciones
que impiden la destrucción de la naturaleza o que impiden el comercio desigual. Es posible, pero evidentemente depende de la voluntad política de los estados que constituyen estas organizaciones internacionales. El tercer aspecto, la vida colectiva, social, política. Allá el principio es introducir los procesos democráticos en todas las relaciones humanas, sociales, incluyendo entre hombres y mujeres, y en todas las instituciones, no solamente políticas con el presupuesto participativo y otras formas de este tipo, sino también en el mundo, en la organización de la economía, nada menos democrático que la economía capitalista, especialmente monopolística, que concentra siempre más y más poder económico en menos manos. He leído en el periódico, ahora llegando de Bogotá, que el año pasado la acumulación, la centralización de la acumulación de riqueza aumentó de manera tremenda en manos de pocas personas, menos de 0,001% de la población mundial, al mismo tiempo que hay una crisis económica que está multiplicando en los países industriales la pobreza. Así, la organización democrática también del sistema económico, pero también de todas las instituciones como los sindicatos, como instituciones culturales, organizaciones religiosas, iglesias. El principio de la participación democrática, para hacer de los seres humanos no solamente clientes de organizaciones políticas u otras, sino actores. La participación. Y eso también tiene muchas aplicaciones concretas, desde la lucha para los derechos de los indígenas, de las mujeres, etc., hasta la transformación de las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, que es todo menos democrático. Y finalmente la interculturalidad. La definición del desarrollo humano ahora, y también de las políticas neodesarrollistas que conocemos en países que son, entre comillas, progresistas, como el Ecuador, como Bolivia, y menos todavía Venezuela. Venezuela la situación es más complicada porque al mismo tiempo es más democrático y más con participación popular que aún en los otros países. Pero lo que vemos es que el desarrollo se define de manera clásica. Son países con una orientación neodesarrollista. No son países que ya han pasado a una etapa postcapitalista. Son post-neoliberales, sí, porque reconstruyen el Estado y el acceso a los bienes comunes, pero no son postcapitalistas. Son una modernización del capitalismo, nuevos grupos. Así, se define el progreso humano como justamente sobre la base de la cultura occidental y de una cultura moderna captada por la lógica del capital. Y el problema es de ver cómo podemos llegar a una participación de todas las culturas, de todos los saberes, también los saberes ancestrales, de todas las filosofías, de todas las espiritualidades, para construir un nuevo paradigma, para construir la ética necesaria a nuevo paradigma de vida frente al paradigma de muerte, para también como reconstruir el conocimiento, no solamente definiendo el conocimiento como las técnicas y las ciencias de punta,
sino el conocimiento como un aporte humano que viene de toda la tradición también y de la experiencia, incluido de los pueblos originarios. Y finalmente también cómo construir la espiritualidad necesaria a la construcción social de esta nueva meta del bien común de la humanidad. Y vemos en todas las religiones del mundo, hay evidentemente el aspecto reaccionario, pero también hay el aspecto liberador. Y en el cristianismo hemos conocido la teología de la liberación como justamente crítica del sistema capitalista en función no solamente de sus efectos, sino de su lógica, y también como construcción de una nueva ética capaz de responder a los desafíos de la construcción social moderna. Lo mismo vale para el Islam, lo mismo vale para el budismo. He podido conocer un poco el budismo porque he hecho un doctorado en sociología de la religión sobre el papel social del budismo en un país como Sri Lanka. Allí, en todas estas religiones, también en religiones tradicionales, aspectos de liberación. Y estos aspectos que debemos también desarrollar en nuestra tradición cristiana, tratando de ver cómo Jesucristo en su sociedad ha sido justamente un actor socio-religioso, pero un actor liberador, de liberación de las estructuras sociales existentes que estaban destruyendo el ser humano. Así, en estas cuatro grandes orientaciones pienso que sí podemos aterrizar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde el plano inmediato hasta la dimensión internacional. Relaciones con la naturaleza, podemos sí evitar que, tratando de hacerse un cafecito o una hierba aromática o romántica, no sé cómo se dice, que se calienta una cacerola entera para una taza de café. No, de hacer calentar solamente lo necesario. O cuando uno se lava los dientes, de no dejar el agua correr todo el tiempo. Son pequeñas cosas de la vida cotidiana que entran en una nueva manera de ver la relación con la naturaleza, hasta evidentemente las medidas internacionales sobre el cambio climático. Y así, a todas las dimensiones podemos ver esta posibilidad de realización. Y de hecho, no es una utopía en el sentido de un sueño imposible. Sí en el sentido de lo que no existe hoy, pero puede existir mañana. Un efecto del capitalismo fue de matar las utopías. Cuando la señora Thatcher decía, no hay alternativas, pero es no alternativa a la economía del mercado. Es el fin de la historia. Matando las utopías. Debemos recrear las utopías, pero las utopías que son un instrumento de acción, como lo decía Eduardo Galeano, que es la utopía, ¿no? Cuando yo hago un paso, la utopía hace otro paso. Cuando hago 10 pasos, la utopía hace 10 pasos. Así que sirve la utopía de hacernos caminar. Así, en este sentido. Y no es una utopía porque cuando nos reunimos, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, que va a tener lugar en marzo en Túnez este año, hay miles y miles y miles de personas allá que vienen también expresando su trabajo, y vemos que hay miles y miles de iniciativas, de organizaciones
que trabajan en una nueva relación con la naturaleza, en una economía social, en la democratización de la sociedad, en nuevas maneras de realizar la interculturalidad. Existe, pero sí son flojos, son esfuerzos flojos, son dispersos, todavía no se construyen como una fuerza capaz de finalmente hacer cambiar el sistema, porque el sistema capitalista no va a caer por sí mismo, a pesar de sus contradicciones. El genio del capitalismo es de utilizar sus contradicciones para acumular más. En Alemania, la industria de los desechos del sistema, es ahora una industria más importante que la industria automóvil. El capitalismo no va a desaparecer así. Va a ser el resultado de las luchas sociales. Y así sí se puede pensar, solamente al hecho que no es una utopía, pero sí va a ser el resultado de las luchas sociales. En un país como Colombia, es evidente que después del periodo de la negociación de paz, la necesidad de redefinir un proyecto, analizando la realidad con instrumentos adecuados, es realmente un desafío fundamental. Y allá el papel de los intelectuales es muy importante. Y para realizar pasos de transición, pero una transición real, que sea un paso hacia otro modelo, otro paradigma, y no solamente una adaptación del sistema a nuevas demandas ecológicas y sociales o culturales, se necesita evidentemente un pensamiento y se necesita definiciones de transiciones. Finalmente, las transiciones y la posibilidad de una transformación fundamental no se hará sin actores conscientes, sin actores organizados. Y en el campo político, que va a tener un papel importante en el nuevo periodo de la vida de Colombia, pienso que precisamente la idea de convergencia es fundamental. De convergencia. No de una unidad, porque cada uno quiere construir la unidad alrededor de sí mismo. Pide la unidad de la acción de política, pero a condición que yo sea el líder. No. Una convergencia que respeta la diversidad de cada uno, eventualmente la diversidad también de lectura de la realidad, pero en convergencia en una acción política. Y en este sentido el pensamiento de Camilo es importante, de Camilo Torres. La importancia de su pensamiento de reunir las fuerzas de izquierda. En su tiempo, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana de Izquierda, reunir, no pidiendo a cada uno de desaparecer, sino reunir en una acción común que permite una reconstrucción. También el espíritu y el pensamiento de Gaitán, en este sentido, era muy importante, con este aspecto de la prioridad del pueblo, de las clases dominadas, ¿no?, como actores fundamentales, no solamente de la clase obrera. Hay también un cierto fundamentalismo de ver que solamente la clase obrera puede ser revolucionaria. En el mundo actual no es verdad. En las instancias internacionales el movimiento campesino es más radical que el movimiento obrero, por el momento. En gran parte porque en los países industrializados el sindicalismo obrero ha sido cooptado por el sistema o ha perdido sus bases por la desindustrialización. Hay, felizmente, también movimientos sindicales en los países del sur que son más radicales,
Pero a nivel mundial, por el momento, un movimiento como la Vía Campesina es más radical que el movimiento internacional obrero. Sí, debemos ver la realidad y no pensar puramente en términos solamente teóricos de una teoría que se construyó al momento del tipo de industrialización del siglo XIX. Si somos marxistas, debemos primero ver la realidad. Y no podemos ser dogmáticos si somos marxistas. Así, pensar a la convergencia de la acción como método fundamental de la unidad de los que quieren realmente transformar la sociedad. Me acuerdo de discusiones que he tenido con Camilo hasta el fin de su vida, tratando de reflexionar con él. De verdad se encontró en una situación imposible. Ha hecho la elección de la vía armada para transformar la sociedad. Lo que eso podía pensarse en este momento, hace 50 años, frente a la Revolución Cubana y después la Revolución Sandinista, etc., pero que hoy día se debe analizar en función de la situación actual. Y en este sentido, sí, yo pienso que el pensamiento de Camilo, que no ha tenido mucho tiempo para extender desde un punto de vista teórico, intelectual, pero que sí lo ha vivido de manera existencial, como él lo decía como cristiano, y él también con su convicción muy fundamental de ser sacerdote. Así como cristiano, como colombiano, como sociólogo, su compromiso personal que ha terminado realmente con un compromiso de vida. Él ha dado su vida por este tipo de compromiso. Y en este sentido sí debemos recrear el pensamiento de Camilo ahora que vamos a celebrar el año próximo sus 50 aniversario de su muerte. Es el momento precisamente, me parece, de retomar este pensamiento como una luz para el futuro de Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al maestro por compartir hoy sus ideas, compartir su experiencia y su recorrido también con este país, de grandes personas que nos han traído historia. Tenemos modo, vamos a abrir unas preguntas. El maestro François debe viajar hoy a la ciudad de Ecuador, al país de Ecuador, después al país de México. Por lo tanto, antes agradecemos en verdad y pedimos disculpas por la convocatoria pronta a este gran evento, pero bueno, nos le metimos en la agenda. Estamos felices de que esté en esta ciudad. ¿Algún compañero o compañera que desee hacer una pregunta al maestro? Vamos a hacer una ronda primero de 3 preguntas. Por favor, levantan la mano, compañero 1, 2, compañero 3. Para todos, muy buenas tardes.